Buenas tardes, bienvenidos a Consultorio en Vivo de Clínica Ricardo Palma. Soy el doctor Felipe Cabel, soy médico traumatólogo de la Clínica Ricardo Palma y hoy día vamos a tratar un tema que puede tener mucha controversia, muchas dudas al respecto, porque hemos tenido algún hijo, hermano, amigo que ha tenido pie plano. Entonces hoy día vamos a resolver algunas preguntas con la mayor confianza, háganlas que estaremos llanos a responderlas. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el pie plano y conozcamos a nuestro amiguito, el pie plano. El pie plano es un pie que puede ser muchas veces flexible, puede ser muchas veces rígido y va a depender de una evaluación adecuada para poder saber exactamente a qué pie nos estamos enfrentando. El pie es una estructura compleja que está compuesta aproximadamente por 28 huesos, 55 articulaciones y una serie de ligamentos y tendones que le van a dar estabilidad. El pie tiene tres funciones principalmente: una función motora, porque nos ayuda a caminar; una función de equilibrio, ya que es gracias a estas estructuras ligamentarias que el pie se va a poder adaptar a diversas superficies para que uno no pueda caer, para que uno pueda subir o bajar, para que uno pueda desplazarse, porque no siempre caminamos sobre terreno plano. Y además tiene una función de soporte, es decir, va a cargar nuestro peso corporal, porque es muy importante mantener un peso ideal para evitar problemas en el pie a futuro. Si hablamos del pie como estructura, el pie tiene tres sitios o tres partes: un antepié, un medio pie y un retropié. Si podemos ver el medio pie, encontramos una estructura o un arco. Ese es el arco plantar que normalmente nosotros tenemos, pero en algunas alteraciones este arco desaparece y eso es lo que nosotros podemos llamar el pie plano. O, por otro lado, este arco puede sobrepronunciarse y es lo que nosotros vamos a llamar pie cabo. De los dos, aunque no lo crean, el que más duele es el pie cabo, pero el más común es el pie plano. El pie, como una bóveda romana, tiene un arco. ¿Y para qué sirve el arco? El arco que tiene el pie va a servir para distribuir las fuerzas de soporte del cuerpo. Es decir, no va a apoyar sobre una superficie completamente plana. Al formarse este arco, el peso se va a distribuir y se va a distribuir sobre tres puntos principalmente, que son la cabeza del primer y quinto metatarsiano y la parte del calcáneo. Este trípode va a hacer que el peso se distribuya de una forma equitativa y va a evitar mayor cansancio al caminar. Además, tenemos tres arcos que se pueden ver en el pie: un arco longitudinal interno, un arco longitudinal externo y un arco transverso. Nosotros, a simple vista, lo que podemos ver es el arco longitudinal interno, y ese es el que desaparece en el pie plano. Pero estos tres arcos hacen este trípode que nos va a dar un soporte de carga para que nosotros podamos caminar sin que nos cansemos mucho. Pero este arco no se desarrolla o no aparece desde que uno nace. Al nacer, este arco no aparece porque tenemos una almohadilla grasa que se presenta en el pie del recién nacido. Entonces el niño, cuando comienza a caminar o cuando comienza a dar sus primeros pasitos, va a verse completamente plano, porque esta almohadilla con el tiempo, con las actividades, va a comenzar a desaparecer. Hasta los 12, 18 meses que el niño empieza recién a dar sus primeros pasitos, es que esta almohadilla grasa va a ocultar este arco plantar. Con el ir caminando se van a ir fortaleciendo los ligamentos, se van a ir fortaleciendo las estructuras y este arco va a empezar a aparecer. Es decir, que a partir de los 3 a 4 años recién podemos decir si un niño puede o no tener pie plano. Antes de los 4 años, todo niño es pie plano, pero es un pie plano fisiológico, porque todavía no ha empezado a fortalecer y ejercitarse para que este arco aparezca. Entonces, ¿qué cosa es el pie plano? El pie plano es la falta de desarrollo del arco plantar. Y este pie plano puede ser mayormente de un diagnóstico sencillo y solamente con una evaluación clínica. No necesita radiografías ni exámenes auxiliares, más allá de la expertise de un médico que puede evaluar a un niño cuando llega a la consulta. Pero hay dos elementos que tiene que tener el pie plano: la anulación del arco plantar y lo que llamamos el valgo del retropié. El valgo del retropié es cuando, si uno mira al niño desde atrás, va a ver que su talón no es recto, sino que tiende a irse hacia afuera. Eso se llama calcáneo valgo.
Entonces, nosotros hablamos de un pie plano cuando encontramos estas dos alteraciones, la anulación del arco plantar y el valgo del retropié. Pero el pie plano puede tener varias presentaciones y es aquí donde es importante el diagnóstico inicial y el diagnóstico adecuado para que esto no sea un problema a futuro. Si tenemos un pie plano flexible, quiere decir de que este pie es producto de una alteración que no causa dolor. Va a existir además un pie plano flexible, pero que puede tener el Aquiles corto, que también no es un problema tan severo, pero ya podemos encontrar un pie plano que es doloroso, es decir, un pie plano que va a doler al caminar. En este caso, llamamos un pie plano rígido. El pie plano flexible es también llamado pie plano asintomático porque no trae muchas molestias. Por lo general está asociado a dos condiciones, la hiperlaxitud ligamentaria y también puede estar asociado al sobrepeso en niños. ¿Qué es la hiperlaxitud? La hiperlaxitud es una condición en la cual el niño es más flexible de lo normal y esa mayor flexibilidad hace de que sus ligamentos y tendones sean más laxos, que sean más flojos, por decirlo así. Entonces va a costarle más desarrollar el arco plantar. Son niños que son muy elásticos. Acá, por ejemplo, en las imágenes podemos ver cómo la manito la pueden llevar hacia atrás, el dedo pulgar lo pueden juntar hacia su antebrazo. Son signos, el signo de la bufanda. El niño lo lleva con el brazo, lo puede girar y puede tocar su orejita con su mano hacia atrás. Entonces, estas condiciones son signos de hiperlaxitud ligamentaria. Cuando un niño tiene hiperlaxitud ligamentaria, probablemente desarrolle pie plano. Y por otro lado, si tenemos un niño que tiene obesidad, como dijimos que una de las condiciones para que el pie pueda soportar la carga es la formación del arco, cuando el niño tiene sobrepeso, esta obesidad va a hacer que aplane el arco plantar. Entonces, ahí tenemos un pie plano flexible. Entonces, ¿cómo llega un niño a la consulta? Es la primera pregunta que me darán. Es muy fácil, porque siempre la mamá va a llegar diciendo, mi hijo camina mal. ¿Qué puedo hacer, doctor? Y acá yo siempre doy dos consejos. Uno, nunca comparen, porque el hecho de que el hijo de mi cuñada, el hijo de mi suegra, el hijo de mi comadre caminó al año y medio, no quiere decir que su hijo también tenga que caminar a esa edad. Todo niño tiene un desarrollo completamente distinto. Otra recomendación que yo les hago es también preguntar ¿a qué edad tiene este niño? Es distinto ver un niño de año y medio que está caminando a un niño de 2 años, a un niño de 4, a un niño de 5. Yo siempre les pongo este ejemplo a las madres. ¿Qué pasaría si a usted le enyeso sus 2 piernas por 2 años y la suelto a caminar? ¿Va a caminar normal? Obviamente que no. Va a comenzar a reeducar su marcha. Entonces, yo siempre les digo, ¿qué sucede si este niño que nunca ha caminado, que ha estado 9 meses desarrollándose en un huevito que es el útero de la madre, sale al mundo y empieza a caminar? ¿Va a caminar normal? No, porque lo primero que este niño va a hacer es aprender a no caerse. Es decir, su estabilidad va a comenzar a hacer que comience a tener habilidad. Cuando se dé cuenta que tiene esa destreza, esa marcha va a ser más fina, más rápida, más fuerte y su patrón de marcha va a comenzar a ser normal. ¿Cuándo yo evalúo a un niño para saber si tiene pie plano o no? Entre los 4 años principalmente. Hasta los 4 años siempre dejo la alternativa de reevaluarlo, que ejercite, que camine, pero ya después de los 4 años ya podemos ver si es que hay arco plantar o no y qué podemos hacer para que éste se forme. Entonces, ¿cómo evaluamos al niño? Nosotros evaluamos al niño primero que camine, dependiendo de la edad. Si el niño tiene más de 4 años, ya debería tener, digamos, una marcha más regular. Entonces, primero lo vemos caminar, descalzo, de preferencia sin pantaloncito, o por lo menos con short o con las piernas del pantalón por encima de la rodilla. Una vez que el niño comienza a caminar, yo comienzo a ver si hay alguna alteración, como que camina metiendo los pies, camina hacia atrás, también van a decirte que gasta más un lado del zapato que el otro. Entonces, esos son algunos criterios que uno tiene para ir viendo si este niño puede tener o no pie plano. Una vez que yo evalúo al niño, lo tengo que evaluar por delante,
ver cómo camina hacia mí y cómo camina de espaldas, para yo poder ver si tiene el valgo del retropié, si marcha metiendo el pie, si marcha y no hay formación de arco plantar, y con eso hago mi primera evaluación. Luego pasamos a lo siguiente. Primero, si el piececito es plano y yo veo que no puede hacer una buena dorsiflexión, puede ser lo que se llame el Aquiles corto, que es una alteración con la que el niño nace. Esto probablemente pueda ir con terapia física y si no mejora requiera probablemente una cirugía relativamente sencilla. Pero si el niño camina, tiene pie plano y es un dolor persistente que no le permite caminar, ahí sí tenemos que preocuparnos porque puede ser un pie plano rígido. En este pie plano rígido pueden haber diversas alteraciones como el pie en mecedora o una coalición tarsiana. Esto sí es quirúrgico. El pie en mecedora, como podemos ver en la imagen, es un piececito que parece, la parte de la mecedora es el piececito de la imagen inferior izquierda, que parece como si fuera la mecedora de una cuna. Ese es el pie en mecedora. Esa es una alteración que uno lo puede ver desde recién nacido. Y en la parte superior derecha lo que vemos es una coalición tarsiana. Una característica del pie plano flexible es que si yo a este niño lo hago caminar de puntas, va a aparecer el arco plantar. Si se dan cuenta en esta imagen, al paciente lo hemos hecho parar de puntas y no se forma arco, porque este es un pie plano rígido. Otra condición, yo al niño lo pongo sentadito con las piernas en el aire y forma arco plantar, cuando es un pie plano flexible. ¿Por qué? Porque no tiene el peso del cuerpo que aplana el arco. Otro examen, yo al niñito le estiro el primer dedo, el dedo gordito, lo estiro y va a formar un arco plantar espontáneamente. Estas condiciones en un pie plano rígido no se dan. Por lo que yo ya tengo que pensar que en estos casos sí probablemente necesite un tratamiento mucho más profundo, exámenes mucho más, exámenes auxiliares como radiografías, tomografías, para ver cómo está la estructura ósea. Pero en la mayoría de casos, yo les diría que en un 95% son pie planos flexibles los que entran a la consulta. Y estos pie planos flexibles, probablemente un 80% no tengan ninguna molestia cuando sean adultos, solamente quedando un 20% que puedan crear alguna molestia con marcha al caminar. También acá es importante hacer hincapié en los niños que dicen, o la mamá dice, no, mi hijo es flojo porque no quiere caminar, mi hijo es flojo porque se cansa rápido. Y no es que sea flojo, sino que como es una hiperlaxitud, entonces este niño tiene sus ligamentos muy laxos, muy fofos, por lo que se va a cansar muy rápido al caminar o al correr. Entonces, en estos casos tenemos que fortalecer con ejercicio. Yo siempre recomiendo hacer natación, artes marciales, a las niñas a veces les mando que hagan negroide, marinera, porque son ejercicios con el pie descalzo. Entonces, es una buena forma de lúdicamente hacer una terapia física para que el niño fortalezca su pie y no sea tan tedioso como a veces ir a la terapia física, que puede ser 3 veces por semana, que son pautas que uno también tiene que hacer en casa. Pero ir todo el tiempo a terapia física a veces no alcanza el tiempo o el niño se aburre. Entonces prefiero hacer una recomendación algo más lúdica, como artes marciales, natación, que camine en arena, que camine en pasto, para fortalecer ese pie. Entonces, yo ya tengo mi sospecha de pie plano. ¿Qué hacemos ahora? Lo llevamos al podoscopio. El podoscopio es un aparato que es un cubo. Como pueden ver en la imagen inferior izquierda, es un cubo que tiene un piso de vidrio y abajo tiene un espejo. En este podoscopio yo lo hago pisar al niño o al adulto. En el centro médico tenemos un podoscopio que tiene incluso varias luces para poder ver cómo apoya el pie. Si el niño o el adulto tiene arco plantar, como vemos en la imagen superior izquierda, se va a formar la planta y vean esa imagen oscura que es el arco plantar. Y si vemos en la imagen inferior derecha, vemos un pie plano. Comparen esa imagen de arriba con la imagen de abajo. ¿Ven? El arco plantar es como esa media luna que desaparece en el pie plano. Y eso lo vemos en el podoscopio. Un examen sencillo, no demora más de 15 segundos en hacerlo. Lo hacemos parar al niño en el podoscopio o al adulto, porque eso soporta bastante peso, no tengan miedo. A veces dicen, doctor, ¿se va a romper? Y yo les digo, ¿tú crees que te voy a mandar subir a un podoscopio si se va a romper? No, no tengan miedo. Suben, pisan, y ahí podemos ver la imagen plantar. Y podemos ver ahí si es pie plano o si no es pie plano. O también podemos irnos al otro lado, que es un pie cabo, en el cual se va a ver toda la imagen y se van a ver como dos
puntos blancos y abajo una franja oscura, porque no hay, el arco plantar está más marcado que lo normal. Y el pie plano tiene tipos. Como vemos en las imágenes, podemos ver acá, en la parte superior derecha, la clasificación de pie plano, ¿no? El pie plano de primer grado, en el cual se ve un discreto esbozo de arco plantar, que sería la parte blanca. En el grado 2 podemos ver que está sentando casi todo el pie, pero aún se quiere formar un poco de arco. En el grado 3 ya no hay arco plantar, y en el grado 4 ya hay un sobreaplanamiento del pie. Entonces, cualquiera de los 4 grados puede tener una persona. Va a depender mucho el tiempo en el que hagamos el diagnóstico y el tratamiento que podamos necesitar en cada uno de los casos. El tratamiento. Volvemos acá. Yo digo que el tratamiento tiene 2 etapas. Una etapa que es calmar al padre y otra es tratar al niño. ¿Por qué calmar al padre? Porque cuando dicen que mi niño es pie plano, ya dicen ya se acabó la vida, no va a poder caminar, no va a poder hacer ejercicio, no va a poder hacer deporte, no va a poder ser futbolista. Los padres que tienen a sus hijos que quieren que sean cracks del fútbol peruano, no se asusten. Hay futbolistas que son pie plano, solamente que no desarrollan dolor ni desarrollan molestias. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en un primer momento? A los 4 años yo les mando ejercicio, terapia física. Si hay una condición de hiperlaxitud agregada, fortalecimiento con natación, con ejercicios. Yo soy muy partidario de que el niño camine sin zapatos en la casa porque va a fortalecer más el pie. Hay un estudio en Japón en el que se ha visto la baja incidencia de pie plano en niños porque la cultura en Japón es no usar zapatos en casa. Usan unas medias, yo siempre recomiendo unas medias antideslizantes para que protejan el piececito de alguna herida que puedan hacerse, pero caminar sin zapatos o correr en la casa sin zapatos es una acción saludable. No es tan problemática. Y a la par su terapia física, controlar el peso. Un niño gordito es más propenso a ser pie plano. Aquí, por ejemplo, quiero que vean en esta imagen cómo es el piececito de un niño recién nacido, de un bebito. Este niñito no tiene ni siquiera 1 año y miren cómo es su piececito, no hay arco plantar. Entonces llegan a veces a la consulta con niños de 6 meses. Hay niños que ni siquiera están caminando y me dicen, doctor, mi hijo es pie plano. Yo le digo, sí señora, su hijo es pie plano, porque a esa edad todo niño es pie plano. Pero hay que observarlo, hay que ir con el tiempo, ver cómo evoluciona, ejercitarlo para que este arquito se comience a formar. Y así con el tiempo probablemente desarrolle el arco plantar. También existe la probabilidad que teniendo pie plano, haga hecho terapia, haga hecho ejercicio, no desarrolle arco. Entonces, esto se considera una variante de un pie plano flexible. Mientras no sea doloroso, no habrá ningún problema. Hay ejercicios para el pie plano. Acá estamos poniendo algunas pautas cómo podemos manejar el pie plano en casa. Caminar de punta, caminar de talón, agacharse, caminar sobre superficies en ángulo, como puede ser una vereda. Yo antes les decía a los papás, si sus hijos tenían triciclo, que le saquen el pedal y que solamente le dejen la varilla. Y con eso el niño comienza a jugar con el triciclo, porque esa varilla va a estimular un poco la formación del arco plantar. Caminar de puntas, punta talón, arrugar bolitas, arrugar toallas, todos son ejercicios para fortalecer el arco plantar. Más allá de eso que hay, no hay mucho que ofrecer en el pie plano que sea pie plano flexible. Si hablamos ya de un pie plano flexible, pero que tiene Aquiles corto, ya probablemente requiera una cirugía, porque al tener el tendón de Aquiles acortado, ese niño va a tratar de caminar en punta. Otra condición que también por la que llegan mucho los padres a la consulta, ¿no? Mi niño camina mucho en puntas, entonces hay que evaluarlo. Puede ser simplemente una costumbre del niño, hay niños que están acostumbrados a caminar en puntas, entonces se evalúa en la camilla, se evalúa al niño, se hace que camine y vemos. Si hay un pie plano con acortamiento de Aquiles, hay que hacer terapia y si no, pasaríamos a una cirugía. Pero si ya vamos al otro lado, que son los casos más raros, menos mal, un pie plano, pero que el niño le duele y ya vemos que no forma arco plantar cuando lo paramos de puntitas, cuando le pedimos que camine o que ponga el pie en el aire y no hay arco plantar, ahí sí tenemos que hacer otras evaluaciones para descartar, como digo, problemas funcionales. Y ahora viene la pregunta clásica, ¿no? ¿Le pido o no le pido zapatos ortopédicos?
Entonces, acá también yo digo, el zapato ortopédico es para calmar al padre, no para calmar al niño, porque actualmente ya no se usan los zapatos ortopédicos. El zapato ortopédico se ha visto que tiene muchas contraindicaciones más que cosas favorables. ¿Y eso por qué? Si yo tengo un pie plano que si fuera una plastilina y yo coloco esta plastilina sobre una superficie rígida, cuando yo saque la superficie rígida, esta plastilina va a conformar el arco. Pero cuando el niño comienza a caminar, se va a volver a aplanar. Es lo que pasa con el zapato ortopédico. El zapato ortopédico lo que hace es darle forma a una plastilina, pero que si no ejercita, cuando saque el zapato, va a continuar con el plano. Entonces, el tratamiento no va con zapato ortopédico, ni tampoco con plantillas. Yo cuando indico plantillas, principalmente cuando persisten las molestias y hay que darle un mejor soporte a la pisada. Pero eso ya yo lo mando cuando ya terminó, digamos, todo su tratamiento, su desarrollo de ejercicio y terapia física. Entonces veo que quizás no ha mejorado mucho y hay alguna molestia, es en ese momento que yo le pido o le puedo sugerir una plantilla. Pero zapatos ortopédicos sí no suelo recomendar. Pero lo que sí yo suelo recomendar es que utilicen zapatos o zapatillas tipo botín. Esos zapatos, pero no ortopédicos, son zapatos o zapatillas convencionales. No recibo ninguna recompensa económica, pero como yo digo, Caterpillar, Hi-Tech, son marcas, pero son esos modelos como para hacer turismo de aventura. ¿Por qué? Porque como son de caña alta, va a evitar que bote el retropié. Entonces eso le va a dar cierta estabilidad. Y además le va a dar esa estabilidad para que pueda caminar sobre superficies irregulares. Como yo digo, si tienen una fiesta, una reunión, tienen alguna actividad corta y tienen unos zapatos bajos, no hay ningún problema. Pero unos zapatos o zapatillas tipo Jordan para hacer básquet, que son de caña alta, le van a dar estabilidad y va a evitar que ese pie lo bote. Y eso es un zapato que debería usar para el día a día cuando esté en la calle. Pero en la casa, mientras se ejercite sin calzado, es una buena alternativa para el tratamiento. ¿Hasta cuánto yo puedo esperar que el niño desarrolle pie plano o desarrolle su arco plantar? Entre los 8 a 10 años. Después de esa edad, difícilmente ya va a haber formación de arco plantar y solamente se va a tratar la secuela. Si es que hay dolor o fastidio, descartando un pie plano rígido, se le puede mandar una plantilla, pero si no tiene ninguna molestia, créanme, no necesita más allá que ejercicio y fortalecimiento muscular. Nosotros en el Centro Médico Plaza Lima Sur estamos llanos a evaluar a sus familiares, a sus niños, no tengan ningún miedo en venir a preguntar. La prudencia es lo más adecuado, es decir, si tienen la duda vengan y en una consulta podemos resolver grandes problemas y resolver grandes dudas. Como ya les dije, nunca comparen. Los niños desarrollan de diversas maneras, el desarrollo de la marcha no es el mismo. Entonces, incluso entre los mismos hijos, el hijo mayor caminó antes, el hijo menor caminó después, no hay ningún problema, cada uno tiene su patrón de marcha. Un niño debe estar caminando ya más o menos al año y medio. Si no ha caminado hasta esa época, ya hay que descartar algunos problemas como neurológicos o falta de estimulación. Entonces hay que ver qué otros problemas pueden estar asociados. Pero el patrón de marcha, al año y medio, 2 años ya debe estar formado. Antes del año, no pregunten si su niño camina mal, porque como les repito, este niño está aprendiendo a no caerse, a mejorar en su espacio, a tener destreza. Está explorando un mundo, está dándose cuenta que puede mover sus piernitas, que se puede desplazar. Entonces al principio va a ser torpe y conforme va adquiriendo esa destreza, probablemente a los 2 años ya esté caminando normal, y si ahí ven que no forma arquito plantar, pues podremos nosotros hacer una evaluación. Si tienen algunas preguntas, estamos dispuestos a ayudarlos porque estamos acá en consultorio en vivo, justamente porque ustedes tienen muchas preguntas que hacer. A ver, tenemos una pregunta que dice: buenas noches, doctor. Gracias por compartir sus conocimientos. ¿Existe el pie semiplano? Pregunta controversial. No existe el pie semiplano como tal, porque es como que tú me digas que la mitad del pie tiene arco y la mitad no. ¿Y cuál es la mitad? ¿La de adentro, la de afuera, la de adelante, la de hacia atrás, mitad? No, no existe el pie semiplano. Pero sí existe un pie como un pie plano de primer grado, en el cual prácticamente está a un paso de formar arquito. Entonces algunos le dicen tiene pie semiplano porque es un pie plano de primer grado leve. Entonces digamos que
A eso le podemos considerar un pie semiplano, pero como término propiamente dicho no hay. Como les dije, está la clasificación de pie plano, entonces puede ser un pie plano de primer grado, el cual puede confundirse o pueden decirle a veces las personas que no son, digamos, expertas en la materia, pie semiplano. Otra pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Esta condición se cura? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como les dije, si el niño fortalece, existe una posibilidad, yo diría 50-50, de que pueda desarrollar su arquito plantar. Pero si no lo desarrolla, no hay que preocuparse, porque puede ser una variante de pie plano. Es más, hay niños que desarrollan pie plano, son pie plano y cuando ya llegan a los 8 o 10 años, cuando comienzan a hacer actividad, ejercicio, se comienza a formar el arco. Así que tampoco no es algo fatal que el niño no desarrolle arco siempre y cuando no tenga dolor. Lo que nos tiene que importar más es el dolor, más que la formación del arco plantar. Otra pregunta más. Doctor, ¿qué exámenes debe pasar mi pequeño para saber si tiene pie plano? Primero, la consulta médica. La consulta médica es una evaluación clínica. En esta evaluación clínica nosotros vamos a preguntar no solamente sobre la evaluación de la marcha, vamos a preguntar antecedentes. Vamos a ver si el niño es hiperlaxo, si es gordito, parto normal, parto cesárea, cómo están las piernitas, cómo están las caderas, porque pueden ser otras alteraciones que pueden simular un pie plano sin que lo sea directamente. De ahí pasaremos al examen al podoscopio. Una vez que he evaluado al niño en la marcha, sin zapatitos, en short o con las piernas del pantalón por encima de la rodilla, porque también es importante ver la alineación de las rodillas, lo pasamos al podoscopio. En el podoscopio el niño pisa y ahí veremos si aparece o no el arco plantar. Y veremos la parte posterior si tiene lo que llamamos el calcáneo valgo. Si tiene pie plano con calcáneo valgo, ya tenemos este pie plano en su diagnóstico. Si no hay dolor, probablemente sea un pie plano flexible. Si este niño tiene hiperlaxitud ligamentaria, probablemente sea un pie plano flexible. Muchos preguntan, ¿se hereda? Sí, se hereda, pero no se hereda el pie plano, se hereda la hiperlaxitud. Si un padre es hiperlaxo, el niño probablemente sea hiperlaxo. Entonces, esto es una condición que puede hacer que el niño lo sea propenso a desarrollar pie plano. No necesariamente lo puede desarrollar, pero sí podría desarrollarlo. Otra pregunta. ¿Qué pasa si el niño ya tiene 11 años? ¿Hay modo de revertir el pie plano a esa edad? ¿O alguna medida que se tome para ayudar? Como les dije hace un momento, después de los 10 años probablemente, si ese niño ya no desarrolló arco plantar, probablemente ya no lo desarrolle. Y si no lo ha desarrollado, hay que ver si hay dolor o no. Si no hay mucho dolor, no hay molestias, el niño juega normalmente, es muy importante ver cómo el niño se comporta en su ambiente, con otros niños, al jugar. Si uno ve que el niño se aísla, que no quiere caminar, que no quiere correr, viene la segunda pregunta. ¿Caminas porque te duele o caminas porque te cansas? Si caminas porque te cansas, hay que hacer ejercicio, fortalecer, natación. Si caminas porque te duele, es porque probablemente tengas un pie plano y este podría ser ya un problema más severo, lo que tendríamos que evaluar. Pero si después de los 11 años no ha desarrollado arco plantar, probablemente ya no lo desarrolle, pero como les digo, no es una condición que lo va a limitar a futuro, simplemente una buena evaluación, ejercicio y fortalecimiento, y sobre todo evitar la obesidad. Acá en el Perú tenemos un alto grado de obesidad infantil. Con la pandemia, este problema se ha incrementado. La obesidad se considera ahora un problema de salud pública. Es decir, no solamente es una enfermedad individual, sino es una enfermedad que a la larga va a desarrollar otros problemas. La obesidad en los niños va a desarrollar problemas osteoarticulares, resistencia a la insulina, posibilidad de desarrollar diabetes. Si hay una herencia familiar, se incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La obesidad se puede corregir hasta los 8 años en niños. Después de los 8 años, esta obesidad es mucho más rebelde de tratar. Entonces, alimentación saludable y ejercicios es lo que yo siempre recomiendo a mis niños que son hiperlaxos y que están un poquito gorditos. Acuérdense, gordura no es sinónimo de salud, es completamente distinto. Otra pregunta. Buenas tardes. Mi hija tiene 6 años, es delgada y tiene pie plano, un pie más que el otro, y en las noches le duele la planta del pie, llora y le froto diclofenaco. No tiene el arco en la planta de un pie.
El otro pie se ve un poco el arco. Cuando camina o corre, se tropieza. También es otra condición, ¿no? Mi niño se cae mucho al correr, mi niño se se tropieza al caminar. Vamos a depender de la edad de este niño. Si hablamos de un niño hasta antes de los 4 años, como les dije, este niño primero está aprendiendo a no caerse. Es decir, que está ganando habilidad, destreza. Va a ser torpe para caminar o correr. Después de los 4 años va a comenzar a tener más destreza. Si a partir de los 4 años se repite esto que se cae, hay que evaluar que sea una hiperlaxitud y hay que fortalecerlo con ejercicios. Normalmente no van a desarrollar ambos pies al mismo tiempo. Puede ser que desarrolle el arco plantar primero en uno y comience a desarrollar el arco en el otro pie. Tampoco no es una condición. Lo que hay que hacer es observarlo. Hay que ver en la consulta, pasar al podoscopio. ¿Puede ser una niña delgada? Sí, puede ser una niña delgada y probablemente sea una niña hiperlaxa. Entonces, esta hiperlaxitud es la que está condicionando a que todavía no desarrolle su arquito. Ahora, si es hiperlaxa y es delgada, tiene suerte, porque si fuera gordita probablemente ni siquiera tendría arco en uno de los pies. Entonces hay que ver. Hay casos también en que se forma arco plantar en un pie y no en el otro, también se da. No existe una teoría a ciencia cierta de por qué uno desarrolla arco plantar con ejercicios y otros no. Puede ser ya una condición innata de la persona, entonces simplemente lo que hay que hacer es evaluar sobre todo el dolor. Ese es mi punto cardinal para el manejo del pie plano. Otra pregunta. Buenas tardes. Mi hija tiene 13 años y tiene pie plano y le duele mucho la pierna y pies. Se corrige el pie plano, ya a los 13 años es muy difícil que corrija. Si le duele la pantorrilla o le duele la parte de los gemelos, puede ser que sea hiperlaxa y lo que necesita sea fortalecimiento y terapia física. En los niños de 4 a 8 años, 9 años, existe también lo que se llama dolor de crecimiento. El dolor de crecimiento es un dolor normal que aparece en los niños porque comienzan a crecer. Son niños que crecen súbitamente. Cuando llegan y me dicen, doctor, mi hijo le duelen las piernitas, tiene 6 años. Entonces yo le pregunto, ¿tu hijo ha crecido últimamente? ¿Se ha dado su estirón? Sí, doctor, ha dado su estirón. Entonces esa es la causa del dolor. ¿Por qué? Porque el huesito crece y existe una membrana que se llama periósteo, que es la que cubre el huesito. Cuando el hueso comienza a crecer, digamos, muy rápido, este periósteo se estira. Y este periósteo tiene terminaciones nerviosas que causan dolor. Entonces, muchas veces el niño comienza a crecer, cuando comienza a correr, se inflama más ese huesito, ese periósteo, y puede haber dolor. La característica es que es un dolor no limitante, que se presenta por lo general en las noches, y que cede a frotaciones, a compresitas calientes, y al día siguiente el niño está como si nada, no es constante, dura un par de semanas y de ahí desaparece. Entonces hay que evaluarlo, ¿no? Ahora, como le digo, 13 años difícilmente ya desarrolla arco plantar. Entonces lo que hay que hacer es ver si el dolor es porque hay una mala pisada. Ahí probablemente se le puede mandar a terapia física, fortalecimiento, si no, y se le puede mandar una plantilla. Pero más allá de eso, un zapato ortopédico no. Otra cosa también, el zapato ortopédico trae problemas en la identidad del niño, porque es un zapato incómodo, es un zapato tosco, que puede también causarle algún tipo de retracción en su medio social. Entonces tampoco por eso yo recomiendo el zapato ortopédico, porque no se ha visto que no tiene una utilidad comparado con el ejercicio y la terapia física. Como yo digo, el zapato ortopédico más es para calmar la ansiedad del padre que para calmar al niño. El niño déjalo correr, déjalo que salte, déjalo que sea libre, que haga el ejercicio lo más que pueda y con eso estás dándole un gran aporte para que ese pie plano pueda desarrollar a un arco plantar. Otra pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Es normal sentir dolor fuerte? No puedo poner la planta del pie en el piso para caminar, sobre todo en las noches. ¿Qué me recomienda? Hace 2 años, antes de la pandemia, estuve usando zapatos ortopédicos, pero por mi situación económica no lo he vuelto a llevar al traumatólogo. Bueno, lo que vas a gastar en un zapato ortopédico, gástalo en una consulta, porque en realidad el zapato ortopédico no te va a servir. Si no me has dicho la edad del paciente, no me has dicho si es niño, si es gordito, si es alto. Si tiene dolor fuerte al poner la planta del pie, también es otra condición que puede ser una fascitis plantar, que es una cosa completamente distinta.
También hay pie planos traumáticos, es decir, producto de fracturas de calcáneo, producto de fracturas en el pie, también el pie se puede aplanar. En este caso sí ya mandamos plantillas ortopédicas, porque esta es una estructura como un pie plano rígido, hay que mejorar la pisada. Hasta hace 2 años estuve usando zapatos ortopédicos. Yo te recomiendo que pases una evaluación y determinemos qué tipo de pie plano tiene. Porque si me dices que le está doliendo y es un dolor fuerte, podría ser un pie plano rígido. Entonces ya tendríamos que hacer otro tipo de evaluaciones para el niño. Pero como te digo, a veces necesitamos más elementos para yo poderte dar un diagnóstico más certero. Te invito al consultorio en la clínica Ricardo Palma en Chorrillos para poder evaluarlo y con eso créeme que vas a estar mucho más tranquila tú y vamos a ver qué puede tener tu niño. ¿Hay alguna operación para tratar y eliminar el pie plano? Sí hay cirugías, pero como te digo, son cirugías ya sea, por ejemplo, si tienes un pie plano con tendón de Aquiles corto, o si tienes un pie plano rígido con coalición terciana, o con astrágalo vertical, o con algunas estructuras en las cuales el problema no es tanto la funcionalidad del pie, sino la estructura. Entonces, acá sí se puede operar, pero no se opera a cualquier edad. Hay que esperar que el pie tenga un tamaño adecuado, porque si no también este pie puede tener su crecimiento y puede ser otro problema. ¿Hay cirugías? Sí, pero no para el pie plano flexible, que es el pie plano más común. Este pie plano se trata principalmente con terapia física, ejercicios y fortalecimiento muscular. Otra pregunta. ¿Cuál es la edad ideal para empezar el tratamiento y las terapias? La edad ideal vendrá a ser después de los 4 años, cuando vemos que no hay una formación de arco plantar. Entonces, hasta los 4 años, 3 años y medio, yo lo observo. A menos que sea ya algo muy notorio o veo que tenga otra condición asociada, porque también pueden ser pie planos congénitos por diversas patologías, como Marfan, otras que están ya que hay que tratar ya la patología de fondo. Pero si no es así, a partir de los 4 años, si vemos que este niño no tiene arco plantar, empezamos a hacer terapia física y ejercicios. Y tenemos, como digo, hasta 4 años para poder ver cómo va formando arco plantar. Hasta los 8 años yo lo puedo evaluar. Si después de los 8 años, con 4 años, digamos, de terapia de ejercicio, no ha desarrollado arco, probablemente ya no lo desarrolle. Si vemos que hasta los 8 años ha formado arco plantar, pero quizás nos falta un poquito, estimulamos un poquito más. Pero siempre les digo, a la par, terapia y ejercicios, terapia y deporte. Porque la terapia, ahora, y también es algo muy importante, la terapia dura 40 minutos en el centro de terapia. Si esa terapia tú la puedes fortalecer en tu casa, porque puede ser en tu casa los días que no va, le haces la terapia en tu casa con los ejercicios que tú estás viendo, vas a estimular más ese pie. Y si a eso le agregas deporte, como te digo, natación, artes marciales, karate, marinera, taekwondo, probablemente estés estimulando a que este niño desarrolle su arco de una forma más adecuada. Pregunta, doctor, ¿y en el caso de los adultos cómo se trata? Si tienes dolor, se manda una plantilla ortopédica. Si tienes pie plano y no tienes dolor, créeme que no necesitas nada. Estéticamente, no te voy a mentir, se va a ver como un tamal, se va a ver una estructura gorda, no va a haber arco plantar, no va a haber quizás un pie fino como el que muchas, sobre todo he tenido mucho problema sobre todo con las mujeres, porque obviamente las mujeres tienen el chance de usar zapatos, sandalias en el verano, quieren tener un pie bonito, tampoco, no te voy a mentir, o sea, ese pie quizás probablemente no tenga esa armonía de un pie bonito, ¿no? Pero mientras no te duela, no necesitas nada. Si te duele, se te manda una plantilla para que compense. Otra cosa también que le digo a los padres, si les mando plantillas, cuando les mando plantillas siempre tienen que, cuando compren zapatos a los niños, cómprenlos con las plantillas puestas, porque si no el zapato le va a apretar. Puedes comprar un zapato una talla más grande porque con la plantilla va a haber un espacio que se está ocupando. Algunos zapatos se puede sacar la plantilla interna y le puedes poner la plantilla ortopédica. Tienes que ver qué tipo de zapatos estás comprando para que veas cuál es el idóneo para el niño, ¿no? Y en el adulto igual, siempre utilicen los zapatos. Cuando van a probar una plantilla, nunca la prueben con un zapato nuevo, porque el zapato no se ha moldado a tu pie. Usa el zapato más cómodo que tengas y ahí pruébate la plantilla, porque te va a dar comodidad. Es otra recomendación, otro secreto que les puedo dar. Doctor, ¿y se pueden usar tacos nomás las mujeres o poco?
El taco, como médico traumatólogo, no lo recomiendo, porque te va a traer problemas en el antepié, te va a traer juanetes, te va a traer dedo en martillo, te va a traer dedo en garra, te va a traer, si la mujer utiliza zapatos o tacos por mucho tiempo, va a producir acortamiento de Aquiles. Entonces, no es lo recomendado. Lo bueno es que ahora la mayoría de empresas no tienen la política de usar tacos en los trabajos. Antes, en la época de los 70s, 80s, digamos, era parte de la vestimenta del uniforme de la mujer, lo que traía muchos problemas en pies dolorosos en las mujeres. Ahora ya no. Ahora, si tú tienes pie plano y tienes que usar taco, puedes usarlo, pero te va a fastidiar en algún momento porque acuérdate de que tú no tienes esa estructura. De por sí el equilibrio de tu pie está alterado. Pues si tú le agregas un taco, probablemente te pueda doler. No recomiendo tacos para uso constante. Si tienes una reunión y quieres usar unos tacos, puedes ponértelos, pero no todo el día, por muchas horas, porque te va a terminar doliendo el pie. Otra pregunta. ¿Qué actividades recomienda para mejorar el pie plano en niña de 6 años, ya que antes se utilizó zapatos ortopédicos? Primero, los zapatos ortopédicos, bótalos. Ya te dije, por cuarta vez, no sirven. Elimínalos. Adiós. Ejercicio. ¿Qué mando? A las niñas, si les gusta bailar, marinera. Si les gusta bailar, les puedo mandar negroide, porque son bailes en los cuales la niña, ¿cómo baila? En punta de pie, mueve los pies en punta, entonces está fortaleciendo. El ballet sí no lo recomiendo, porque en el ballet utilizan esta hiperlaxitud a favor, entonces quieren que sean más hiperlaxas. Las mandan a pararse en el ballet, las paran de punta a punta. Otra cosa es bailar de puntillas y otra cosa es bailar en punta de pie. Ahí estás alterando más el pie, la anatomía del pie. Ahora, yo soy una persona que no tiene igualdad de género. Me refiero a que si les gusta artes marciales, que haga karate, que haga taekwondo, también son ejercicios judo. O sea, todo aquel ejercicio en el cual el pie esté descalzo va a ayudar a que forme el arquito plantar. Natación también es una buena alternativa. No hay ningún problema. Mientras más ejercicio desarrolle un niño, va a ser mucho mejor. Otra pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Qué recomendación puede dar para aliviar el dolor en el pie plano y qué ejercicios puede realizar? Bueno, para aliviar el dolor hay que ver primero, como les digo, ¿no? Si es un dolor por un pie plano flexible con hiperlaxitud, que lo que tiene que hacer es ejercicio y fortalecimiento, o si es un dolor por un pie plano rígido. Si es la variante de un pie plano flexible, solamente ejercicios y nada más. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Perdón. ¿Y qué ejercicios puede realizar? Como les dije, artes marciales, taekwondo, karate, caminar en puntas, en el verano llevarlo a la playa para que camine o corra en la arena, en los parques que camine en el pasto. No con el pie descalzo, porque se pueden hacer heriditas. Compren esas mediecitas antideslizantes que tienen esas huellitas de jeve en la planta del pie para que protejan el pie. Pero nada, suéltalo ahí, en la casa que corra sin zapatos, sin problemas. O sea, mientras más ese pie esté suelto, mientras más ese pie esté libre, va a ejercitarse más. Mientras más lo cubras, mientras más lo tapes, como con un zapato ortopédico, ese pie no va a fortalecer porque va a estar en una estructura rígida y va a ser más difícil que forme arco plantar. Otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Si el niño tiene pie cabo, usó plantillas, pero por pandemia no ha tenido ningún control, ¿qué debo hacer? Tiene 12 años, por favor, orientarme. Como les dije, pie plano no hay arco plantar. Pie cabo hay demasiado arco plantar. El pie cabo es más doloroso que el pie plano. ¿Por qué? Porque como en el pie ya no tenemos ese trípode, sino tenemos 2 puntos de apoyo, entonces este pie va a doler. Se pueden presentar hasta callitos en la parte de adelante del pie, porque hay 2 puntos de presión. ¿Qué hay que hacer? Ahí sí podemos mandar plantilla ortopédica, porque la indicación es mejorar ese trípode de apoyo y con eso probablemente le pueda calmar el dolor, ¿no? O sea, con una plantillita, pero hay que asegurarse que tiene pie cabo, ¿no? Porque también hay pie cabos que no duelen y solamente se observa. Pero si hay dolor por pie cabo, ahí sí podríamos optar con una plantilla, porque ahí sí el problema es que está apoyando en 2 puntos y eso le puede causar dolor. Otra pregunta. Buenas noches, doctor. Tengo 45 años y tengo pie plano. Me duele mucho. Ya no puedo usar zapatos, solo puedo usar zapatillas. ¿Se realizan implantes para corregir el pie plano? No, no hay implantes para corregir el pie plano.
pero hay que ver qué condiciones tienes. Puede ser, por ejemplo, tu trabajo, qué calzado usas, sobrepeso, diabético, o sea, varices. O sea, no solamente hay gente que cree que porque es pie plano, solamente le va a doler por pie plano. Hay que hacer una evaluación integral. Entonces hay que ver por qué te está causando el dolor el pie. Porque si has tenido 45 años en los que no te ha dolido el pie plano y te ha comenzado a doler, probablemente tengas alguna condición sobreagregada que esté causando el dolor. Puede ser una fascitis plantar, puede ser pues una talalgia, puede ser que haya pues un juanete, o sea, hay que evaluar. O sea, la evaluación clínica es muy importante en traumatología, hay que ver al paciente. La traumatología es muy visual, no podemos solamente guiarnos de alguna pregunta porque hay una gama de alternativas y hay que ver en qué encajas tú para poder saber qué problema tienes. Ni siquiera sé si eres hombre o mujer. Entonces, como le digo, hasta en eso puede cambiar el diagnóstico dependiendo del paciente que tengamos, ¿no? Pero yo te recomiendo que si eres gordito, baja de peso. Si trabajas mucho de pie, usa un calzado adecuado. Si tu trabajo tiene que ver con carga, evita cargar. No, la norma técnica para carga de peso es un hombre no debería cargar más de 25 kilos y una mujer no debería cargar más de 12.5, salvo que seas un estibador, que la norma cambia. Si estás en ese rango, entonces date cuenta de que estás sobreexigiendo eso y ya a los 45 años pues las articulaciones también se desgastan. Entonces, como te digo, hay que evaluarte en forma integral para nosotros saber por qué te puede estar doliendo ese pie. Con gusto te invito a la clínica para que podamos verte en Chorrillos. Otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Si el niño tiene pie plano, ¿puede originar problemas en los discos lumbares? Como pie plano propiamente dicho, no. Pero sí puede tener dolor en la espalda, porque puede ser hiperlaxo, porque no haga ejercicio, porque tenga una mala postura. Otra cosa que es muy importante es la postura. Como yo siempre digo, mis niños hiperlaxos, ¿no? Estos son como unas culebritas. Entonces, si van a estar como enroscadas en el mueble, si van a estar haciendo el trabajo de la tarea con la tablet en la cama, entonces van a tener serios problemas posturales. El trabajo educativo en casa, en una buena silla, un buen escritorio, en el cual la mesa esté a una altura adecuada, no son adultos, entonces tienen que tener una sillita, una mesa a una altura adecuada para que trabajen en una silla confortable, ¿no? Entonces, eso puede ser la causa del dolor más que el pie plano, pero como te digo, siempre hay que evaluar, pero no necesariamente está asociado a problemas lumbares un pie plano. Muy bien. Creo que ahora hemos resuelto una gran mayoría de preguntas. Sé que han quedado muchas en el tintero, sé que pueden tener muchas dudas, por lo cual, con gusto, estoy ya no a atenderlos en la clínica Ricardo Palma, en el Centro Médico, en Plaza Lima Sur, en Chorrillos. Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su participación. Espero haya podido ser de utilidad esta charla. He tratado de hacerla lo más didáctica posible para que ustedes puedan entenderme. Y nada, con gusto en cualquier momento los veo en Ricardo Palma, Plaza Lima Sur. Muchas gracias.